Bien, bien jóvenes. Gramática funcional. Una, una de las partes más importantes de este tema, sobre todo de este curso, vamos a partir por lo siguiente, ¿ya? Como su nombre mismo lo dice, gramática funcional. Vamos a partir primero qué es la gramática, para luego ver paso a paso, encerrar en lo que respecta a lo que es la gramática funcional, ¿sí? Pero para empezar, vamos a definir lo que es la gramática. Una de las metas que tenemos que tener todos nosotros jóvenes es pues al finalizar esta unidad, nosotros, me incluyo todos, tenemos que ser capaces de poder emplear las reglas y normas gramaticales de manera apropiada y con eficacia en su producción de textos orales y escritos. Es como las personas hoy en día, no solamente ustedes como ya futuros profesores, personas que van a formar a personas, pues vamos a tener que tener esa necesidad obligatoria de poder realizar nuestros textos, sean orales o escritos, pero de manera correcta y apropiada. ¿De acuerdo? Ustedes saben que las reglas gramaticales ya están impuestas, no hay nada que modificar, no hay nada que cambiar, así que nosotros tenemos que tener esa meta al finalizar esta unidad. Uno de nosotros manejar las reglas gramaticales. Obvio, partiendo desde las definiciones y conceptos básicos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, desde ya decimos, ¿qué es la gramática? La gramática, jóvenes, Profesora, buenas tardes. buenas tardes. Aparte de poder ser un conjunto de reglas, ya aparte de poder ser un conjunto de reglas que manejan, que regulan el lenguaje, ¿sí? El uso del lenguaje determinado, tanto como la composición y organización sintáctica de las oraciones, también se denomina gramática a la ciencia que se dedica al estudio general de estos elementos. Quiere decir, quiere decir, la gramática no solamente pues se ocupa de poder dar normas gramaticales, no solo eso, sino también dice que es una ciencia, como que es una ciencia, ustedes saben que toda ciencia comprobado y demostrado. Así que el estudio que se hizo, el estudio minucioso que se hizo acerca de la gramática, pues es demostrado que las reglas y normas que nos han puesto pues están correctamente estipulados. El término proviene, la palabra gramática proviene del término griego. ¿Ya? Entonces no es de latín, sino que es del término griego, ¿sí? Gramatike, ¿ya? ¿Qué significa? Esto significa arte de las letras, el arte de las letras. No vayamos a confundir con lo que es literatura. Literatura es el arte de escribir, pero en este caso la gramática es el arte de las letras, ¿verdad? Entonces, generalmente dice, el término gramática se aplica solo a los aspectos sintácticos y morfológicos de la lengua, pero es común que también involucre elementos léxicos. Esto de que la gramática, chicos, ya el término de gramática aplica solo a aspectos sintácticos morfológicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir a la forma, la estructura de lo que es una construcción de una palabra. Vamos a partir por una palabra. Luego, sucesivamente, una construcción de una frase, una oración, párrafos y texto, sucesivamente, ¿verdad? Y es así. Dice que la gramática estudia todos estos aspectos tan importantes. Miren, estamos hablando no solamente que te ha puesto reglas y normas que nos estipula para poder mejorar en nuestra lectoescritura, sino también la estructura, la formación, cómo es que se ha formado una palabra. Por ejemplo, la palabra mamá, ¿cómo está escrito? ¿Por qué han tenido que llamarle a esta figurita, a esta grafía que viene curveadas, llamamos M? O a este círculo con una colita le llamamos A. Entonces, de todo eso se va a encargarse lo que es la gramática, ¿sí? Desde la formación, desde la mínima parte
de lo que es la palabra hasta la estructura más compleja, que son los textos. ¿De acuerdo? Entonces, cada lengua posee su gramática propia, dotada a su vez de una lógica propia, es decir, su manera de organizar los signos lingüísticos y por ende de organizar la realidad. Entonces, todo lo que nosotros nos rodea, todas las cosas que nos rodea, pues obviamente jóvenes, perdón, va a ser determinado, va a tener un respectivo nombre para poder nombrarlos. Un lapicero, las prendas de vestir, las comidas como las frutas, panes, etcétera. Todo lo que nos rodea tiene un nombre. ¿Y pero quién las ha estipulado? ¿Cómo es que se han construido esos términos, esas palabras? Pues de eso se va a encargar la gramática. Como vemos, no es solo de la escritura, sino también de la pronunciación, algo más completo, ¿sí? Algo más completo. Perdón, un momento, un momento, un momento. Bien, entonces, es así como les decía de que la gramática se encarga de distintos aspectos de lo que es la formación de una palabra, la estructura de una oración y la estructura de un párrafo y sucesivamente textos. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que vamos un tanto ya claros. Pero seguramente cada uno de ustedes ya se va preguntando y va diciendo, bien, ya que la gramática se ocupa de poder estudiar la estructura, la forma, la pronunciación de una palabra, entonces, ¿dónde queda la ortografía? Porque la ortografía se supone que es la que regula si estás escribiendo de manera correcta o estás escribiendo de manera incorrecta o inapropiado, ¿verdad? Si en lugar de poner con la B pusiste con la V, ¿quién regula? Pues la ortografía. Entonces, ¿cómo va la gramática con la ortografía? ¿De qué manera están conectados? Bien, dice, no hablamos de lo mismo al mencionar gramática y la ortografía. Desde ya, ahí le hacemos un stop. Miren, jóvenes, hablar de la gramática y la ortografía no es lo mismo. Son dos aspectos muy distintos. Pero aunque a menudo, dice, se las enseñe de manera conjunta, especialmente en la escuela. Exacto, ¿no? Cuando estamos en la escuelita, pues las maestras, los maestros empiezan a enseñar, empiezan por las vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U, ¿ya? Entonces, luego sucesivamente el niño aprende a leer, aprende a escribir y cuando ya escribe le dice, a ver, Jaimito, la palabra bote se escribe con B, no con V. La palabra vaca se escribe con V y le va enseñando la ortografía. Entonces, creemos que la gramática y la ortografía son lo mismo, pero no, son dos aspectos totalmente distintos. Pero mira aquí, pero si la gramática, dice aquí, pero si la gramática entendemos la lógica formal propia de cada lengua, la ortografía es la manera correcta de escribir las palabras y de acompañarlas con signos de puntuación. Esto es la parte normativa de lengua. Ah, ya. En conclusión, entonces nos está diciendo que la gramática es la parte total, la que encierra todo. Entonces, la ortografía está inmerso en la gramática. ¿De acuerdo? La ortografía está inmerso en la gramática. La gramática es todo.
¿sí? Y la ortografía, una parte de la gramática. Un buen agarre de la gramática permite manejar las reglas del lenguaje y poder expresarse con mayor soltura, belleza o complejidad. Por otro lado, la ortografía permite plasmar de manera adecuada dicho pensamiento por escrito. Ajá. Esto dice que la gramática es la que plantea todo. Es como el ingeniero. ¿Qué hace un ingeniero para poder construir una casa? Pues hace el plano, hace el croquis, cuántas medidas, cuántos pisos, etcétera, ¿verdad? Y pero ¿quiénes son los que las ejecutan? Las personas quienes las ejecutan, pues van a ser ya los mismos albañiles, los constructores, ¿verdad? Entonces es similar a ello. La gramática es todo lo que te plantea, lo que hace la estructura, pero la ortografía es ya la parte en la cual ya se ejecuta, se realiza, ¿sí? Entonces dice, por otro lado, la ortografía permite plasmar de manera adecuada dicho pensamiento. La gramática te da el pensamiento, te enseña literalmente, y la ortografía ya te enseña en la práctica. Tú vas a demostrar en la práctica lo que te enseñó la gramática. Claros, ¿verdad? Así que, sin embargo, dice, únicamente el manejo de las dos cosas permite una expresión correcta a cabalidad, libre de errores ortográficos y de errores gramaticales. Entonces, nos dice, en conclusión, que tanto la gramática como la ortografía nos permite una expresión correcta a cabalidad, libre de errores ortográficos, que viene a ser la escritura, y errores gramaticales. Errores gramaticales cuando, por decirlo así, una construcción coherente de una oración. ¿De acuerdo? Miren, la gramática y la ortografía es tan maravillosa que nos ha permitido, pues, tener no solamente una escritura bonita, sino también la expresión correcta. Entonces, la pregunta va, ¿qué es la gramática y cómo se diferencia de la ortografía? Bien, como acabamos de decir, que la gramática es todo y la ortografía es una parte de la gramática, necesitamos saber cómo es que yo puedo identificar cuál es la ortografía y cuál es la gramática, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de escribir bien, escucha bien, cuando hablamos de escribir bien, hay palabras, gramática y ortografía, te hablan de las palabras, ¿ah? La palabra gramática y la palabra ortografía que suelen la conversación, pero ¿sabemos exactamente cuál es la diferencia entre estos dos términos? ¿Cuándo un error es gramatical y cuándo es ortográfico? Seguramente ustedes también, chicos, están preguntando eso. ¿Cuándo se comete un error gramatical o cuándo se comete un error ortográfico? Es ahí que nosotros ya vemos la diferencia entre estos dos términos. Entender la diferencia nos ayuda a entender mejor nuestros errores y poder resolverlos con mayor facilidad. Por eso, vamos a repasar qué son y para qué sirven la gramática y la ortografía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora un poquito más amplio estos dos términos acerca de la gramática y acerca de la ortografía. Pero vamos a ir parte por parte para poder entender de mejor manera. Ojo que, jóvenes, hablar de la gramática, tanto de la ortografía, es muy extenso, es muy amplio. La gramática como toda una ciencia tiene pues ramas y estas ramas tienen subramas. Así que la gramática es todo. Vamos a tener que estudiar pues, o sea, abarcar todo, pero de manera detallada y minuciosa. Pero siempre es bueno partir, como quien dice, del inicio. No vayamos a partir ya de mitad de camino. ¿Y qué pasó antes de eso? ¿No? Entonces, por eso estamos empezando por el término de gramática. Obviamente, luego se va a tener que llegar a la ortografía, que también la ortografía, jóvenes, es amplio, es muy extenso, ¿ya? A ver, entonces, vamos por
Acabamos de definir lo que es la gramática. La ortografía de una lengua, ojo, en términos simples, por ejemplo, consiste en un conjunto de normas. Estas normas, jóvenes, nos van a ayudar a nosotros ¿a qué? A poder escribir correctamente. Estas normas rigen aspectos que hacen a la correcta escritura del lenguaje. La ortografía, en pocas palabras, entonces, jóvenes, es la parte normativa del lenguaje. Escucha bien, la ortografía es la parte normativa de la lengua. ¿Y cómo es eso? ¿Qué normas? ¿No? La palabra normativa, al menos cuando se usa en el contexto de la lingüística, es vista con cierto desdén por muchos, pero la ortografía tiene una razón de ser. Esta regulación permite unificar el idioma y facilitar la comunicación entre sus hablantes. Así que, como es una norma, es una regla, la ortografía trata de medirte, ya de medirte cuánto estás cometiendo error y cuánto no. Entonces te hace notar, te hace ver los errores que posiblemente podríamos cometer al momento de escribir. La ortografía tiene que ver exclusivamente la escritura, de la escritura, ¿sí? Nosotros tenemos que ver esa diferencia. Yo voy a marcar acá que la ortografía, nuestra palabra clave en lo que es la ortografía, vamos a marcar esto de acá, lo que es la escritura. La escritura está ligada con la ortografía. La ortografía me va a regularme si mi escritura está bien o no. Es decir, ya está estipulado qué palabras son las que están escritas con la B, por ejemplo, qué palabras con la V, o qué palabras están escritas con la S, o qué palabras con C, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a regular la ortografía, ¿sí? Así que, jóvenes, creo que esta parte también está fácil de poder entender, nos damos cuenta, ¿no? Esta regulación permite unificar el idioma y facilitar la comunicación. Definitivamente tiene que ver también el idioma. Si, por ejemplo, ya en el idioma español, la palabra mamá está escrito con M-A-M-A, y lo cual en el idioma inglés ya varía. No son los mismos fonemas o las mismas grafías, ¿verdad? O en el idioma quechua no son los mismos grafías o los fonemas, está compuesto por otros fonemas, ¿verdad? Entonces, dependiendo, va a tener que mucho esto permite, dice, unificar el idioma, dependiendo del idioma que uno habla. Así que en el idioma español ya está estipulado las reglas ortográficas, las cuales nos facilitan a poder tener una escritura correcta. Por ejemplo, a cómo escribir una palabra y todos escribiéramos como quisiéramos sería bastante difícil entendernos, ¿verdad? Uno de los ejemplos claros es eso, que si nosotros no tuviéramos, por decirlo así, las reglas ortográficas, imagínense cómo fuera nuestro conocimiento o nuestra comunicación entre nosotros. Pues seríamos de repente, no nos entendiéramos simplemente. Estaríamos como yo hablo piedras y tú hablas papas, entonces no va a haber tipo de comunicación, ¿verdad? Entonces, gracias a la ortografía, nosotros podemos darnos cuenta y nos facilita definitivamente el podernos comunicar de manera correcta. Ujú. Entonces, en definitiva, ¿qué es la gramática? En definitiva, vamos a decir que la gramática por su parte concierne a las relaciones entre palabras. Ah, ya me di cuenta ya, Miss. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir como la ortografía tiene que ver, se ocupa de poder cómo construir, nos regula la escritura, ¿ya? La ortografía. Entonces, entonces en la gramática nos van a enseñarnos cómo relacionar estas palabras que aprendí en la escuelita, ¿no? Por decir, la palabra mamá, ¿cómo está escrito? Ma, más, ma, ¿no? Las dos sílabas. Y las juntamos, dice mamá.
Ya está, muy bien. Vamos ahora con con otra palabra, ¿ya? Mamá me ama. Entonces ya va construyéndose una oración. Mamá me ama, ¿no? U otras oraciones, de repente. Mamá va al mercado. Entonces, el poder construir una oración de manera coherente, de eso se va a encargar la gramática, de poder ayudar a construir una oración, ¿no? Y mira, cuando ya tenemos una oración, seguramente esta oración puede estar enlazado con otra oración. Va a tener que ver aquí. En la oración, obviamente, nos han enseñado a poder construirlas de qué manera. Un artículo, un sustantivo y sus complementos. Artículo, sustantivo y complementos. Ajá, esa es una oración. Esta oración va a estar empalmado por otra oración y así sucesivamente para poder formar un párrafo. Este párrafo tiene que estar escrito coherentemente. Quiere decir utilización correcta de sustantivos, de conectores, de pronombres o de determinantes o de conjunciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, de eso se debe encargar la gramática. La Real Academia de la Lengua Española dice, en su nueva gramática básica, ¿ya? Dice, la gramática estudia la estructura de las palabras de formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. ¿Qué pasa si yo digo hambre más piedra más cielo? Y les digo a ustedes, a ver, jóvenes, por favor, construyan una oración en la cual componga hambre, piedra y cielo. ¿Y cómo las voy a solo con ellas? Y no me aumenten más palabras ni tampoco quiten palabras. Solo con las tres necesito que me formen una oración. Seguramente voy a decir, a ver, hambre, piedra, cielo. ¿Pero cómo vamos a construir una oración? Entonces, a eso es lo que nos va a ayudarnos la gramática. Para poder formar una oración, obviamente se va a requerir no solamente de sustantivos, sino también de artículos, sino también ¿qué? De determinantes, enlaces, conectores, de verbos o adjetivos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudarnos a realizar la gramática. A su vez, dice, el estudio de la gramática puede dividirse en diferentes ramas, ¿sí? Obvio, por eso les decía que la gramática es todo. Utiliza la morfología, la sintaxis, la pragmática, la lexicología, todo, en realidad todo estudia la gramática, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo nada más así, cortito. La morfología se concentra, por ejemplo, en poder estudiar la estructura de las palabras. La morfología, ¿sí? Esta quiere decir que una palabra, ¿cómo está compuesto? Tiene su raíz y afijos. Ajá, miren, ¿ve? Entonces vamos a estudiar así, desde la mínima parte hasta la más extensa. Y la lexicología, por ejemplo, estudia el significado de las palabras. Y la pragmática refiere más bien al significado de las palabras, pero en su contexto, ¿no? Entonces, miren que la gramática, estudiar la gramática, chicos, es maravilloso. De veras que a mí me encanta muchísimo lo que es la gramática porque me permite saber de dónde procedió, por ejemplo, la palabra tanto que nos gusta utilizar, la palabra amor o la palabra amistad o la palabra cariño o la palabra vecino, vecina, tío, tía, todo lo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, miren, la morfología se encarga de eso. Y la lexicología estudia, dice, el significado de cada una de estas palabritas. Entonces, la lexicología te va a decir lo que estás pronunciando, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, si es un pronombre, un adverbio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y la pragmática dice el contexto. La pragmática, entonces quiere decir que una palabra puede significar hasta dos o tres cosas, dependiendo a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? En conclusión dice, a modo de ejemplo, entonces, si quieres saber si una palabra lleva tilde,
pues usted va a recurrir a la ortografía. Pero si usted quiere saber cuál es la conjugación para un verbo particular, tu pregunta sería recurrir a la gramática. ¿Ok? Entonces, cada cual a su lugar, cada cual a su sitio. Eso es en sí, jóvenes, lo que es la gramática y la ortografía. ¿Ya? Así que la gramática funcional, jóvenes, particularmente requiere de todo eso. Saber las reglas gramaticales y las reglas ortográficas. De eso se encarga la gramática funcional. Bien, ¿verdad, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias por su participación. Espero que hayan escuchado atentamente lo que es la gramática funcional como tema introductorio, la gramática.